A continuación vamos a empezar nuestro cuarto módulo. El módulo se nombra Desafíos avanzados en resonancia magnética, de la técnica a la precisión diagnóstica. Es nuestro cuarto módulo del día. Vamos a tener ponentes internos y externos. Y en la primera ponencia, consideraciones para la adquisición de imagen en resonancia magnética cardíaca, está a cargo de Álvaro Hernán Gómez. Álvaro Hernán Gómez, tecnólogo en radiología en imágenes diagnósticas de la Fundación Universitaria del Área Andina, con amplia experiencia en modalidad de resonancia magnética, desarrollando estudios de alta complejidad, asimismo compartiendo el conocimiento como ponente en múltiples espacios académicos de carácter nacional e internacional, resaltando la excelencia en la atención y la calidad de los estudios con un enfoque humanizado. Álvaro, bienvenido. Bueno, cordial saludo. Vamos a iniciar entonces. La idea del día de hoy es pues, que vamos a hablar sobre adquisición de cardiorresonancia. Consideraciones para la adquisición de imagen cardiológica. Analizar el papel fundamental de la resonancia magnética cardiovascular en la cardiología moderna, destacando la capacidad para integrar la evaluación estructural, funcional y tisular. Digamos que es pues como el objetivo principal pues como de la presentación. En la actualidad vamos a revisar por qué es clave hoy la cardiorresonancia. Sabemos todos que es el gold estándar para la evaluación tisular, con patologías como la fibrosis, inflamación, infiltración. Es un estudio que integra la anatomía, función, la biología tisular, y lo mejor de todo es que no hay radiación ionizante. Digamos que en la actualidad se pueden hacer estudios con protocolos desde 15 minutos a 45 minutos, dependiendo pues como el diagnóstico como tal. Lo ideal es usarlo en casos complejos donde la ecocardio digamos que no es tan precisa y deja muchas incógnitas para el especialista. Las ventajas es que es un estudio sin radiación ionizante, es un estudio de alta resolución espacial y temporal, es superior a todas las técnicas. Sabemos que la resonancia tiene una caracterización tisular única, es un estudio multiparamétrico que integra anatomía, función, flujo y metabolismo. El uso del medio de contraste paramagnético hace que sea una técnica muy segura y tiene un alto valor pronóstico. Desventajas del estudio pues son los costos elevados, digamos que tiene mucho que ver también con el tipo de convenios que tenga la institución, disponibilidad limitada pues por la cantidad de resonadores que puedan haber en el país, porque digamos que no todos los resonadores tienen el software y el hardware para poder hacer estudios de corazón. El tiempo de adquisición es un estudio prolongado, digamos que para estudios patología muy precisas lo podemos hacer en 15 minutos dependiendo de la condición del paciente, pero son estudios que se demoran entre 30 minutos y 60 minutos cuando queremos hacer una caracterización de alto valor. Otra desventaja es que tiene artefactos por movimiento. Esto también depende mucho del campo magnético, depende digamos, el tipo de resonador que tenga, el campo magnético, el campo de poder. Esto, la susceptibilidad magnética está muy dada para este tipo de artefactos. Y que un gran porcentaje de estos pacientes pues presenta claustrofobia. Acá simplemente es como para que sepa que el tecnólogo que decida hacer adquisición de cardio, la anatomía tanto del sistema cardiovascular, muscular y dinámico, ¿sí? Simplemente es para que sepa que si se quiere enfrentar a este tipo de estudios debe tener muy bien la anatomía. Simplemente como para mencionarla, esto sería pues como otro tema para otro día. Esto simplemente es para que nos orientemos. Sabemos que el corazón tiene una posición único en cada una de las personas, entonces la idea acá es entender cuál va a ser el posicionamiento. Entonces tengo este corte transversal que significa que vamos a dividir cualquier cuerpo en superior e inferior,
el sagital pues que divide derecho a izquierdo y el coronal que divide anterior a posterior. Entonces debemos de entender y tener esta idea presente para que sepamos cómo reconocer el corazón. Digamos que este es el corazón, dependiendo pues la forma o la ubicación que esté en cada uno de los pacientes, entender de que el plano A está separando el corazón en dos, en derecha e izquierda. Esto sería un sagital, pero pues ya le vamos a cambiar el nombre para que entremos en contexto de cardio. Sería un 2 cámaras eje largo. El B sería un choraxis, que dividiría el corazón bueno, transversal. Sabemos que es a través del plano, ¿cierto? En superior e inferior. Y el C, que sería el coronal, donde divide anterior y posterior. Pues como para entrar en contexto de lo que es cardio. El tecnólogo debe sí o sí reconocer muy bien la anatomía. Esto simplemente es para que lo sepan, pero cuando se quieran enfrentar debe de buscar la anatomía y estudiarla como tal. Esto sería un 2 cámaras, un choraxis, un 3 cámaras, o acá. En el plano 3 cámaras se puede reconocer también como tracto de salida ventrículo izquierdo. Son términos que significan exactamente lo mismo. Esto sería un 2 cámaras derechas, eje largo derecho. Esto sería un tracto de salida ventrículo, esto es un corte donde podemos evaluar muy bien la válvula aórtica, la válvula mitral, y ahorita sí vamos a entrar en contexto. Recordemos todos que para el protocolo de cardiorresonancia, las contraindicaciones, normalmente en los centros de resonancia tenemos contraindicaciones absolutas y condicionales. Esto pues el que hace resonancia sabe que eso está sobre todo en los servicios ambulatorios, pero en la institución ya no tenemos contraindicaciones absolutas, sino contraindicaciones condicionales, que significa que todo paciente lo vamos a poder realizar, incluyendo si tiene marcapasos o dispositivos pues que generalmente en otras instituciones no lo pueden hacer, pero porque contamos con las condiciones de esto y contamos con especialistas que nos pueden poner la condición para poder hacer ese estudio. ¿Listo? Las indicaciones es una evaluación morfológica y funcional del corazón por múltiples patologías, dado que nuestro tema es técnico, entonces no me voy a entrar en semiología ni patología. Listo, la preparación del paciente es que no debe tomar bebidas oscuras desde el día anterior. Siempre pedimos insights en pliegue de calibre amplio. Siempre hacemos las inyecciones por medio de inyector mecánico. Siempre sí o sí, regla número 1 es que ningún paciente entra a la sala del gantry sin haber firmado la encuesta de seguridad, y una vez el paciente se encuentra en la sala debe contar con todos los elementos y accesorios. Se debe explicar pues bien al paciente, hay que tomarse 2 minuticos de coaching con el paciente para darle indicaciones de la respiración, indicaciones de lo que el paciente va a sentir, todo, que el paciente entienda y esté en el contexto de qué es lo que se va a hacer. Le damos un alto valor a ese coaching de 2 minuticos. Consideramos que es el 90% del éxito del estudio cuando el paciente entiende y comprende muy bien lo que se va a hacer. El estudio debe estar previamente comentado siempre con médico, radiólogo, cardiólogo, que es nuestro caso. En otras instituciones lo hacen los mismos cardiólogos, nosotros lo hacemos con radiólogo, cardiólogo. Tenemos pues como que siempre ellos nos dejan pues como unas guías, o en su defecto, si el tecnólogo no tiene mucha experiencia, el radiólogo siempre está en compañía del tecnólogo para hacer la adquisición de la imagen. Ya técnicamente lo que hacemos es que, ahorita les hablaba del hardware y software de los equipos, y uno de estos es el EKG. Tenemos 2 tipos de EKG, un EKG de 4 latiguillos y otro de 3 latiguillos. Esta es una de las formas correctas en las que se debe poner el gating o el Perú, o como el término pues que le dé la casa. Puntos acá importantes para tener en cuenta es que estos electrodos que se ponen para este estudio son 100% de carbono. En algún momento hacíamos con electrodos que eran recubiertos de carbono. Estos primero causan alguna interferencia en el EKG, y otros pueden causar quemaduras en los pacientes. Entonces, pues, recomendación número 1, que el electrodo sea 100% carbono. Esta es una de las formas.
Lo ideal es que estos latiguillos, las cuerdas de los latiguillos no se toquen y no se entrelacen uno sobre otro, que no estén uno encima de otro. Esta sería otra forma. Lo ideal es buscar siempre tener un trazado de encaje como amplio, ¿listo? Buscando que no vayamos a tener interferencia de ese trazado eléctrico del corazón. Esta es una forma con un Perú de 3 latiguillos. Listo, serían como ejemplos correctos para hacerlo. Listo. Vamos a tener en cuenta que para la adquisición de la cardioresonancia hay un orden básico para poder, digamos, ir haciendo la adquisición. Lo primero que todas hacemos son localizadores, 3 planos, axial, coronal y sagital, donde sobre el coronal y el sagital hacemos, vamos a programar axiales de tórax, son axiales anatómicos en 2 intensidades de señal. Hayes, que si ustedes van y lo buscan en la literatura, aparece como sangre negra, y ecogradiente sería sangre blanca. Lo ideal es tener intensidades de señal. Son 2 secuencias con la misma cantidad de cortes, el mismo número de cortes, para que sean comparables entre sí, y lo que nos va a hacer la diferencia acá sería la intensidad de la señal. Esto sería pues como lo que se busca en esa programación axial. Luego vamos a hacer lo mismo en coronal, ¿listo? 2 intensidades de señal. Sobre el axial vemos o programamos de anterior a posterior cómo serían los cortes. Lo ideal es que sea cortes intratorácicos, pues es un estudio de corazón, no estamos buscando como nada externo. Siempre pues manteniendo pues como una imagen muy bonita, con un filo vivo acorde para el tipo de paciente. Y lo ideal también es tener 2 intensidades de señal, como sería sangre negra y sangre blanca para los coronales. Listo, entonces sería esto lo que estamos buscando. 2 secuencias idénticas, la diferencia va a ser la intensidad de señal, que esto nos va a servir luego para continuar en la planeación. Ya teniendo estos cortes anatómicos de tórax, iniciamos nuestra adquisición de imágenes. Entonces, sobre los axiales de las 2 intensidades de señal, negra y blanca, pues me va a servir para hacer mi primer 2 cámaras. La idea es estudiar las cámaras izquierdas, entonces es un corte longitudinal siempre orientado al ápex. Esta sería la forma correcta, y lo que se busca sería tener esta secuencia. Esta secuencia ya es un cine, donde nosotros vamos a poder evaluar y vamos a poder tener incluso ya la función pues cardíaca. ¿Listo? Ya una vez adquiriendo 2 cámaras, hacemos un localizador de eje corte. Para eso vamos a necesitar el 2 cámaras que acabamos de hacer, más los axiales. Pueden ser los 2 o cualquiera de los 2. ¿Listo? Lo ideal es buscar, lo llamamos localizador short axis, porque estamos buscando cortes axiales del músculo cardíaco, ¿cierto? Pero lo llamamos localizador porque esto no es un verdadero 4 cámaras, esto apenas es un corte anatómico. ¿Listo? Para que se van contextualizando. Ya teniendo estas imágenes, que son los short axis, ¿sí? Entonces esto le decimos short axis, que es el término real, para que se vayan contextualizando ya el término. Y lo que buscamos es un corte de referencia como este que está acá, que es donde empezamos a ver los músculos papilares, que es el que nos va a servir para hacer la planeación de 4 cámaras. Como les decía al inicio, esto es un estudio secuencial. Lo que yo voy haciendo lo voy necesitando para poder continuar durante el estudio. Entonces, voy a utilizar el short axis que acabamos de hacer con el 2 cámaras que hicimos anterior a este, y vamos a hacer sobre el 2 cámaras un corte donde me va a dividir el corazón en anterior y posterior, ¿cierto? Donde vamos a buscar el ápex y que vamos a trazar todo el ventrículo y la aurícula. Y sobre el short axis lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los puntos. Por eso necesitamos como referencia los músculos papilares para dividir el corazón en 2. Ya tenemos 2 cámaras, 4 cámaras, y con base a estas 2 imágenes de 2 cámaras y 4 cámaras empezamos a hacer lo que se llama short axis, que es eje corto del corazón. Entonces, vamos a utilizar el 2 cámaras y el 4 cámaras. ¿Para qué? Para poder garantizar que los cortes que vamos a hacer transversal al músculo los vamos a garantizar de que sean exactamente transversales o axiales, o el término que ustedes le quieran llamar. ¿Listo? Lo que se busca es que este corte me va a dar esta imagen, este corte acá me va a dar esta imagen de referencia,
¿sí? Así sucesivamente vamos a hacer cortes desde la base hasta el ápex. ¿Listo? Este sería pues como el ejemplo. Lo ideal llegar es al ápex. Siempre vamos a abarcar todo el corazón. ¿Listo? Luego vamos a hacer algo que llama trato de salida ventrículo izquierdo o 3 cámaras, que fue lo que les expliqué hace un rato. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al choraxis, donde vamos a poder ver, por eso esta anatomía la tienen que estudiar cada tecnólogo y poder, este es el insumo más importante que debe tener. Entonces, vamos a revisar este corte basal con el 4 cámaras real, donde vamos a pasar un corte que siempre va a estar orientado al ápex del músculo, y esta sería la imagen resultante, que es lo que estamos buscando. Se llama 3 cámaras, entonces aurícula, cómo pasa el ventrículo cómo se va por el tracto. Esto es lo que se busca, y siempre pues ya trabajamos en secuencia cine. ¿Listo? Ya con el tracto de salida ventrículo izquierdo, lo que hacemos es que vamos a buscar la válvula aórtica. Entonces, sobre este tracto que acabé de hacer, voy a hacer un corte longitudinal sobre el tracto para poder garantizar luego poder estudiar la válvula. Si yo no tengo otro corte con el cual yo me pueda orientar o paralelo para poder garantizar un ortogonal, el corte me quedaría oblicuo, entonces no estamos garantizando un verdadero. Entonces, el longitudinal del tracto de salida ventrículo izquierdo, este sería el resultante, y con estos dos planos lo que voy a hacer es garantizar acá la válvula. Entonces acá podemos ver en el cine cómo la válvula pues nos muestra las 3 valvas. Sabemos que este tracto, esta es una válvula tricúspide. Cuando no está, pues sabemos que es patológico, entonces digamos que aquí el estudio podría tomar otro rumbo, pero pues estamos hablando de algo más bien como normal. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer ya tenemos tracto de salida, ventrículo izquierdo, estudiamos la válvula. Ahorita vamos a hacer tracto de salida ventrículo derecho, para el cual nosotros necesitamos corte de referencia, sería tronco de la pulmonar, y en el coronal acá hay un roicito. Ese roicito queda en el tronco de la pulmonar sobre el axial y tronco de la pulmonar sobre el coronal, y esto lo que hace es que nos va a dejar ver y nos va a dejar acá, que hay que tener en cuenta que el corte no se nos va a meter a este músculo de acá. Siempre lo tenemos que orientar pues buscar el espacio para que no se nos va a meter el músculo y poder tener este corte de referencia acá. Esto es un cine donde vamos a poder evaluar este tracto de salida del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, perdón. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la válvula izquierda. Luego hacemos un corte longitudinal a este tracto. Este sería el resultante. Lo ideal es poder comparar estos dos cortes y poder hacer un corte de la válvula. ¿Listo? Donde aquí garantizamos un ortogonal en este sentido, en este otro plano otro ortogonal, y con esto garantizamos un buen plano para el estudio de la válvula pulmonar. ¿Listo? Ya digamos que esto sería un protocolo básico. Hasta aquí, cuando un tecnólogo tiene muy buena experiencia, digamos que hasta aquí podría llevar un estudio casi que solo. Y vamos a pasar a los mapas. Entonces, con los mapas, ¿qué debemos de saber? Que existen dos tipos de mapas: mapas en T1 y mapas T2. Pero decimos mapa T1 short y mapa T1 long. Pero esto hace referencia a la física para el medio de contraste, no la física del T1 como tal. Entonces, cuando vamos a hacer mapas, o cuando el radiólogo nos pide T1 simple, vamos a escoger los mapas que son de tiempo largo. ¿Listo? Y se hacen 3 cortes: uno basal, uno medial y uno apical. Estos serían los cortes de referencia, y con base a esos 3 que hicimos de T1 vamos a hacer mapas T2 también, y mapas T1 post contraste. Esa sería pues como la idea. Los mapas T2 pues son los mismos que les acabo de explicar. Los mapas T2 hay que tener en cuenta también según la patología o digamos que lo que el radiólogo nos esté pidiendo con base a la historia clínica del paciente. Esto ya es muy punitivo de cada paciente. Patología. Y luego, ya teniendo esto pues como simple, ahorita sí hacemos la inyección del medio de contraste y vamos a utilizar el término de viabilidad temprana. Viabilidad temprana significa que vamos a hacer, inyectamos el medio de contraste, inmediatamente hacemos unas adquisiciones que son los 3 ejes largos, que sería el 2 cámaras, el 3 cámaras y el 4 cámaras, con un tiempo de inversión de 440 milisegundos, que eso es un estándar que nosotros tenemos, pero es una adquisición que se hace inmediatamente, se inyecta el medio de contraste. Entonces,
Viabilidad. Tenemos 3 términos de viabilidad: la temprana, la viabilidad normal y la viabilidad tardía. De la temprana ya dijimos que eran los 3 ejes largos. La viabilidad normal, que son los ejes cortos, pero para hacer la viabilidad normal debemos de esperar 5 minutos posterior a la inyección del medio de contraste. Pero ninguna institución va a dejar un equipo quieto 5 minutos mientras pasa el medio de contraste. Entonces nosotros lo que hacemos es que aprovechamos esos 5 minutos mientras hacemos la inyección para poder hacer la viabilidad normal. ¿Para qué? Que aprovechamos ahí y hacemos los flujos. Entonces, los flujos, recordemos que esta es una de las ventajas que tiene la cardiorresonancia, es que puede hacer mediciones también. Entonces, hacemos medición de tracto de salida ventrículo izquierdo y derecho, pero no sobre la válvula, sino por encima de la válvula para no tener, digamos, información errónea allí. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta y qué es lo que el tecnólogo debe saber? De que esta parte acá, que nosotros le llamamos televisor, no se nos va a meter acá, dentro del vaso que estemos haciendo la medición de flujo. Eso se llama aliasing y lo que hacemos es corregirlo es con aumentar la velocidad. ¿Listo? Hay que estar muy atentos con esto también. Si no sabe y no tiene la experiencia, pues siempre consultarlo con radiólogo para que él digamos que nos sugiera cuál va a ser la velocidad que vamos a utilizar allí. Esta sería la otra medición. Sería el otro, donde hacemos el otro flujo. ¿Listo? Digamos que acá nosotros pasaron los 5 minutos y hacemos una cosa que se llama TIA Scout. El TIA Scout es buscar con la herramienta que tiene el equipo cuál va a ser el tiempo de inversión que vamos a utilizar para poder hacer la viabilidad. Recuerden los 3 términos que hablamos ahora. Entonces, lo que estamos buscando es una imagen como referente acá, que es donde vemos el doble anillo. Damos una secuencia adicional donde vemos que el músculo empieza a anular, ¿sí? Y esto es el medio de contraste que está llenando el músculo, está anulando la señal del músculo. Esto es buenísimo. Entonces, lo que estamos buscando es eso, que acá nos muestra que es un tiempo de inversión de 277. El tecnólogo debe tener la capacidad de poder definir con esta imagen cuál va a ser el tiempo de inversión que va a utilizar para poder hacer la viabilidad normal del paciente. En ese caso, escogimos un tiempo de 280 milisegundos y lo que se busca es esto, buscar cortes donde vemos que el músculo queda totalmente anulado. ¿Listo? Y eso se hace durante todo. Lo mismo, la viabilidad, los short axis que hicimos se repiten, pero ya en viabilidad. Y es buscar cortes desde la base hasta el apex, buscando cómo se anula la señal. Ya como información adicional, lo ideal es que siempre el músculo esté siempre anulado. Si vemos algo allí que el músculo tiene una intensidad de señal hiper, eso significa que es patológico. ¿Listo? Y luego hacemos la viabilidad tardía, que es donde podemos repetir los cortes de los ejes largos, ¿sí? Pero ya aumentando 20 milisegundos con respecto a lo que acabamos de hacer con la viabilidad normal. Y finalmente terminamos con los mapas T1, que entonces acá dice mapa short, pero es con referencia a la física, pero por el medio de contraste. Y se hacen los mismos, basal, medial y apical. Digamos que esta sería pues como la forma correcta de hacer una adquisición de corazón. Mapas T1. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación. Excelente presentación. Los invito a que en el chat nos puedan dejar las preguntas que tengan de cada una de las ponencias que vamos a ir viendo.